Sean todos bienvenidos. Para dar inicio a nuestro ciclo de conferencias, tengo el grandísimo honor de presentar a la doctora Angélica Armenta Pichardo, quien es psicóloga con especialidad en psicología criminológica, especialidad en criminología por el Instituto de Desarrollo Jurídico, maestra en ciencias penales con especialidad en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, doctora en ciencias forenses por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit. Tiene diversos cursos de especialización por el Instituto Nacional de Psiquiatría José Ramón de la Fuente y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como en diversas instituciones nacionales e internacionales. Laboró por 10 años en el área de servicios periciales de la anterior Procuraduría General de la República. Actualmente es perito auxiliar del Consejo de Judicatura Federal número 23-05 en las áreas de evaluación del Protocolo de Estambul, neuropsicología forense, psicología criminológica y psicología victimológica. Así también es perito auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, según lo consta la lista del Boletín Judicial Actual de la Criminología y Psicología, y además es perito en el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa. Ha presentado auxilio en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en asuntos relevantes. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Criminología, miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría con número de socio SF24763 y miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Psicología. Conferencista a nivel nacional e internacional en áreas de la psicología y criminología. Ha sido docente de la Universidad Panamericana, Universidad del Valle de México, Universidad de Humanitas, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y actualmente del muy honorable Colegio Libre de Estudios Universitarios, CLEU, Campus Ciudad de México. Buenos días a todos. Es para mí un honor estar aquí compartiendo el inicio de lo que viene siendo consuetudinariamente los congresos de criminología, siendo este nuestro primer congreso de criminología enfocado directamente a los nuevos retos de la criminología en el sistema penitenciario. Es para mí un verdadero placer compartir con todos ustedes algunas de las experiencias que yo he tenido a lo largo de mi carrera. Si me regalan la siguiente. Como el tema es muy vasto y el tiempo muy corto, vamos a entrar en materia. El tema que vamos a compartir el día de hoy con todos ustedes es la inimputabilidad desde la perspectiva de la neurocriminología. Así que empezaremos diciendo entonces qué es la neurocriminología, empezando con lo que son las neurociencias. La neurociencia es una disciplina que engloba varias ciencias que trabajan inter, trans y multidisciplinariamente para tratar de explicar cómo funciona el sistema nervioso, particularmente el cerebro. El sistema nervioso está compuesto por el cerebro, por la médula espinal y por redes de células nerviosas sensitivas y motoras. Todas estas controlan el cuerpo, aunque nosotros no lo queramos. El objetivo de la neurociencia es tratar de entender cómo es que a través del funcionamiento de la mente controla toda la parte de nuestro cuerpo. ¿A qué sigue? Cuando nosotros hablamos de las neurociencias, estamos hablando de una serie de disciplinas y de áreas que inter, multi y transdisciplinariamente tratan de explicar cómo funciona la mente y cómo funciona a través del control del cuerpo. Esto, a su vez, estas neurociencias controlan varias de ellas y de alguna manera nos están explicando que se hermanan con, por ejemplo, la neuroanatomía, la neuroquímica, la neuroendocrinología, la neurofisiología, la neuropsicología y lo que nosotros estamos ahora, la que sigue, la neurocriminología. Por favor, la que sigue. La neurocriminología en particular trata de comprender
¿Me regresa la anterior, por favor? La neurocriminología trata de comprender, explicar, predecir, prevenir la violencia con una etiología o una naturaleza de orden biológico. En este caso es comprender, explicar, predecir, prevenir la violencia que nos lleva a cometer conductas delictivas. En particular, esa es la función de la neurocriminología. La que sigue, por favor. Empecemos, como la base es la neuropsicología, empecemos diciendo que la neuropsicología es la parte de la psicología que se encarga de estudiar las relaciones de las funciones mentales superiores con el comportamiento que tiene nuestro cuerpo. Explica de alguna manera cómo funciona cada una de esas estructuras mentales superiores, como lo que es la atención, la memoria, la concentración y todas esas cosas que nos hacen estar en el consciente, en el aquí y en el ahora. Todo eso nos forma y nos hace ejecutar una conducta. La neuropsicología tiene como objeto de estudio las lesiones, los daños y mal funcionamiento que puedan tener esas estructuras mentales superiores que se encuentran en el sistema nervioso central y que pueden de alguna manera llevar a las personas a experimentar algún tipo de dificultad en esos procesos, sobre todo de carácter cognitivo, psicológico, emocional y conductual. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Dicho de otra manera, la neuropsicología enfocada a lo que viene siendo la parte jurídica tiene como objeto de estudio el tratar de explicarle al juez qué es lo que en determinado momento ha sucedido con un sujeto. ¿Qué quiere decir? Que el neuropsicólogo, en combinación con el neurocriminólogo, va a tratar de encontrar y explicar si existe una base biológica que pueda explicar de alguna manera que una conducta tuvo algún grado de probabilidad con una ejecución propiciada por una situación neuroquímica o neurobiológica. La que sigue, por favor. Hablando entonces de la neurocriminología como una ciencia, decimos que la neurocriminología aplica, por tanto, las técnicas y metodologías de la neurociencia hermanada con la criminología para tratar de comprender, predecir, prevenir la violencia y la criminalidad. Moya en el 2017 publicó un libro en la Universidad de Valencia en donde dice que las identificaciones de las funciones cerebrales que se desatan durante el crimen o durante un hecho delictivo tienen precisamente un origen de orden biológico, la mayor parte de ellos. Por tal razón existe una interrelación en el campo psicocriminológico y psicocognitivo que más adelante vamos a ver cómo estamos ahora tratando de explicar la reinserción a través de una explicación psicocognitiva. Y decimos entonces que la neurocriminología se define como la disciplina que aplica una serie de metodologías y técnicas de estudio orientadas a comprender, explicar, predecir y tratar incluso de prevenir la violencia y la propia criminalidad. Entonces estamos hablando de que lleva como objetivo evitar los delitos y de alguna forma propiciar la reinserción y evitar las reincidencias. La que sigue, por favor. Entramos en materia. El título es La inimputabilidad desde la perspectiva de la neurocriminología. Y a los legos en derecho les voy a pedir su anuencia porque voy a tratar de explicar de una forma un poco coloquial para todo nuestro público algunos temas de orden jurídico. Primero empezamos diciendo que el término inimputabilidad no es un constructo, no es un concepto,
ni de la psicología ni de la criminología. Eso es un concepto netamente jurídico. Nosotros hablamos de explicar alguna conducta. Empecemos diciendo entonces que la inimputabilidad surge cuando un sujeto no está en la capacidad de entender la naturaleza de su acto o de determinar su conducta a causa de un trastorno mental o de la inmadurez psicológica. La diversidad sociocultural ahora se agrega también a la parte de la inimputabilidad, así como dar a una calificación de la inimputabilidad. Los psicólogos, porque yo de base soy psicóloga, los psicólogos utilizamos como base para diagnosticar nuestro manual de diagnóstico de trastornos mentales DSM con la variable ahora 5, y en el DSM-5 nos dice que trastorno es un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que está caracterizado por una alteración clínicamente significativa. O sea, no es algo transitorio, no es algo leve, es algo clínicamente significativo que cambia de alguna manera y afecta la parte cognitiva y comportamental del sujeto, causando alguna disfunción de los procesos cognitivos, biológicos o del desarrollo. Por eso hablamos de un trastorno. Cuando una persona cursa por un trastorno, al momento de la comisión de un ilícito, veríamos si existe alguna concatenación en particular entre la ejecución de la conducta con el trastorno, y entonces estaríamos ante un hecho de que probablemente se declararía inimputable. Hablamos entonces que para la inimputabilidad tendríamos dos formas en particular: la capacidad cognitiva y la capacidad volitiva del sujeto. Esto es, la capacidad cognitiva es la capacidad que tenga el sujeto de conocer lo ilícito de su conducta, de conocer que lo que estaba haciendo era una conducta desviada socialmente y que debería de tener una pena, y que lo iba a hacer con todo conocimiento de causa y que podía volitivamente conducirse de esa misma manera, y que no iba a hacer de alguna forma que él no entendiera. Por eso es conocer y entender lo ilícito de su conducta y la parte volitiva de haberse conducido de esa misma manera. La que sigue, por favor. Por eso pedí anuencia de nuestros expertos en derecho, porque íbamos a meternos rápidamente a explicar por qué la parte de la imputabilidad. Y decimos que para los elementos para establecer el delito, nos dice que son 4 elementos del delito: la conducta, que sea típica, antijurídica y que sea culpable y punible. La parte de la conducta, la que sigue, por favor. La parte de la conducta se refiere a una conducta por acción o por omisión, que el sujeto despliegue abiertamente esa conducta, que esté de alguna manera determinado que sí lo hizo. La parte de la tipicidad, así como los psicólogos tenemos nuestro DSM-5 que nos dice que es un trastorno, los juristas tienen su código penal que nos dice que es un delito, que es un robo, que es el homicidio, ¿no? Y ahí viene tipificado y explicado qué es el delito de homicidio. Antijurídico porque debe de ser contrario a la norma jurídica y violatoria a esa norma. La parte de la culpabilidad e imputabilidad, que es lo que nos corresponde platicar el día de hoy, y la parte punible. Punible porque debe de tener una pena. Y entonces, ¿a qué nos referimos con todo esto? ¿Qué es punible? La que sigue, por favor. Expliquémoslo de otra forma. Por ejemplo, encontramos que en el artículo 323, este es un ejemplo, simplemente podemos encontrar cualquier otro que nos dice cualquier otra conducta. Nos dice lo que es el homicidio, el que priva de la vida a otro. Alguien mató a otro. Está comprobada su participación. Criminalísticamente hablando, hubo una relación y se comprobó su participación. ¿Ok? Es una conducta de ejecución típica porque se encuentra en el Código Penal, antijurídica porque privó de la vida a otros,
Y ahora tendríamos que ver si el sujeto cumple con esas reglas de la imputabilidad o tiene alguna excluyente que pueda disminuir, atenuar de alguna manera su participación en ella. Y tiene una pena, y dice la pena de 10 a 40 años, en este caso, en el homicidio por relación de parentesco. ¿En qué se basa el juez para poner una pena de 10? ¿O en qué se basa el juez para poner una pena de 40 años? Esto es atendiendo a ciertas circunstancias en especial. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Me pasa la que sigue? ¿Cuáles son las circunstancias que el juez... Creo que no nos están escuchando. ¿Me pasa la que sigue? ¿Cuáles son las circunstancias que la autoridad debe de tomar en consideración o toma en consideración para colocar esa penalidad que va mínima, máxima o incluso excluirlo de la responsabilidad? Y son esas circunstancias modificatorias que son las eximientes, las atenuantes y agravantes. Agravantes conocemos varias de ellas, ¿verdad? Las hemos escuchado muchas veces con nuestros maestros y además en los medios de comunicación, que nos dicen que actuó con premeditación, alevosía, ventaja, en algunos estados y en algunos delitos, la traición. ¿Verdad? La que sigue, por favor. Dentro de estas, nosotros tenemos que los atenuantes, de alguna manera, son positivos para la conducta, porque van a decir, hubo alguna circunstancia que disminuye de alguna manera la culpa que tuvo el sujeto en la comisión de ese delito. Los agravantes son elementos negativos porque de alguna manera van a incrementar la penalidad porque actuó con premeditación, alevosía, ventaja y otra acción. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es, vamos a ver la parte que nos corresponde en específico de la culpabilidad. En el derecho penal ya habíamos hablado en este momento que las eximientes son circunstancias que exentan al sujeto de la culpa completa por determinadas circunstancias. Las atenuantes los disminuyen, los agravantes los incrementan. La que sigue, por favor. Como eximentes, por ejemplo, podemos encontrar nosotros la minoría de edad, las anomalías y alteraciones psiquiátricas, como las que hablamos de trastornos como tales, trastornos mentales, el trastorno mental transitorio, intoxicación plena, síndrome de abstinencia, alteraciones graves de la percepción. ¿Por qué? Porque estas conductas, estas atenuantes y eximientes impiden a un sujeto comprender la ilicitud de la conducta que ejecutó. Y al no poderlo comprender, no se pudo haber conducido de una forma diferente conforme dicha comprensión. Estas mismas eximientes, cuando son menores, cuando son menos su aparición, entonces se toman como atenuantes. Y las atenuantes son todas estas mismas en menor proporción, más el arrebato, la obcecación, el estado pasional y el miedo insuperable. ¿Me regalan la que sí? Entonces, entrando en materia, decimos que la inimputabilidad es el conjunto de condiciones físicas y psíquicas de madurez y de salud mental que legalmente son necesarias en una persona para que le pueda ser atribuido un acto antijurídico que ha realizado. ¿Qué quiere decir entonces? Que el sujeto, cada uno de nosotros debemos de reunir ciertas condiciones específicas de madurez y de salud mental y emocional para que el hecho no sea imputado completamente. La otra, por favor.
La que sí. Decimos entonces que la imputabilidad, cuando le vamos a imputar a un sujeto, es la capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal. Hablábamos hace un momento que se requieren dos capacidades, la capacidad cognitiva y la capacidad volitiva. La capacidad volitiva dijimos que se refiere a la habilidad que tiene un individuo para percibir todos los aspectos de la realidad. Si el sujeto no percibe adecuadamente los aspectos de la realidad, ya sea incluso porque tenga alteración en algún sentido, que no perciba adecuadamente a través de la vista o del oído, también estamos hablando de que ahí habría que considerarlo como un grado, una situación para que fuera un atenuante. Estas circunstancias deben exigirle al sujeto de poder tener un juicio crítico para que pueda valorar lo ilícito de su conducta y además la capacidad volitiva de dirigir su conducta de esa misma manera. La siguiente, por favor. Entrando un poco más en materia, hablemos entonces que para dar algunas causas de inimputabilidad, hablemos entonces de que un sujeto no pueda ser recriminado por algo que hizo, tenemos como factor la inmadurez mental, el trastorno mental transitorio, la falta de madurez, la falta de salud mental y el miedo grave. Dentro de la inmadurez mental tenemos a los menores de edad y al trastorno mental. En México y en muchos países de Centro-Sur América, nosotros tenemos como límite mínimo son los 18 años. Cuando una persona adquiere la mayoría de edad, es ciudadano y entonces adquiere todos los derechos y prerrogativas, así como las obligaciones que le imputa la ley. A partir de los 18 años, una persona de 18 años cumpliditos, a partir de ahí es tratado como adulto. Antes va a ser tratado especialmente. De los 13 a los 17 años, 11 meses, lleva un tratamiento especial. Nuestro sistema penitenciario son expertos en esa área, ¿no? Llevan un tratamiento especial. No dejan de haber cometido una conducta ilícita, de conocer lo ilícito de su conducta. Sin embargo, ¿por qué a los 18 años es cuando se da la edad civil de responsabilidad penal? Porque resulta que hay una explicación neurofisiológica. El lóbulo frontal, que es la parte que controla en nuestro cuerpo, la parte de las emociones, la parte del pensamiento crítico y de la toma de decisiones, el lóbulo frontal madura en los varones aproximadamente a los 24 años. En las mujeres a los 22. Por eso, chicas, maduramos antes que los hombres. Maduramos antes que los hombres. Nuestro lóbulo frontal madura más rápido. No quiere decir que tomemos las mejores decisiones, claro. La emoción violenta es una situación en la que se vive una fuerte, una intensa excitación emocional que afecta directamente la capacidad del control y disminuye el accionar o la inhibición del respeto con el estímulo. La irrupción de un poderoso estímulo emocional como el miedo, como la ira, como los celos, la devoción y sobre todo la devoción política ahora, el amor, la piedad, la conmiseración, todas esas pasiones humanas llegan de alguna manera a desbordarse en muchas ocasiones. Y eso, a veces, los ánimos se exasperan de tal manera que rebasan el nivel del control
y súbitamente llega a aparecer un acto que ya no lo puedes controlar. Como nuestra imagen del principio. El caso que todos vimos, sabemos, ¿no? Que incluso se creó una ley para evitar difundir las imágenes de las víctimas, en donde fue una situación súbita. El sujeto me parece que está incluso interno en un CFRS, ¿no? Creo, me parece. En el que alega que sí estaba discutiendo con su pareja, pero que la pareja intentó agredirlo, lo intenta agredir, él la detiene, él ya se le va encima, ella ya llevaba un arma, un cuchillo porque estaban en la cocina, y resulta que la desarma y con el mismo le da. Justificación. Es una explicación del por qué una persona hizo lo que hizo. Nada más por qué hizo lo que hizo y por qué se requiere una intervención especial y por qué no puede ser tratado como la comuna penitenciaria. Después la otra es explicar el proceso o estado mental al momento de la comisión de la conducta de los hechos, como en el ejemplo que les mostré hace un momento, que hay que intervenir. Yo tengo que explicar la conducta. También tenemos que determinar que no todos los diagnósticos que se emitan neurocriminológicamente hablando, no todos esos diagnósticos causan una exclusión, porque vamos a decir, pues el sujeto sí tenía todo, ¿no? Sí tenía su capacidad de entender, sí sabía lo ilícito de la conducta, sí sabía lo que estaba pasando, mentira que se exorbitaron las circunstancias emocionales y no pudo controlarlas. No siempre. La que sigue, por favor. Tanto la psicología cognitiva como la neurocriminología pueden dar cuenta del funcionamiento del cerebro asociado al crimen y cómo las lesiones y las deficiencias cerebrales, junto con los neurotransmisores, pueden de alguna manera trabajar los estímulos del aprendizaje social, de la modificación de la conducta, del enriquecimiento cognitivo y de las destrezas mentales superiores. No todo está dicho congénitamente hablando de nuestro sistema neurológico. Todo puede ser modificable. La que sigue, por favor. Seguramente en poco tiempo algunas otras ciencias van a traspasar las fronteras de todo lo que hemos estado explicando y ofrecerán algunas otras explicaciones para desafiar todos estos retos y repensar todos los componentes de la verdadera justicia restaurativa. Hoy en día, la criminología y el sistema penitenciario somos eje fundamental para aportar los elementos de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa no se trata de ser condolente con el delincuente, se trata de dar una verdadera justicia a la sociedad, a la víctima y también a la familia del delincuente. Por último, la última, por favor. Todo lo patológico es anormal, pero no todo lo anormal es patológico. Muchas gracias.